Bueno, ahora sí vamos a iniciar con el debate. Primeramente, tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Así también deseando que tengan un excelente día. Para este día vamos a realizar una introducción al área de biología y en específico al primer contenido con base a este debate virtual. La discusión será con base a lo que es a la siguiente cuestión. ¿Existe la evolución de las especies por selección natural? Así como vemos en la imagen, vemos lo que es un primate, una especie de primate, en la cual gradualmente va cambiando su apariencia y así también su estructura morfológica hasta que se pone en pie y aparecemos nosotros. Pues vamos a analizar todo lo referente a lo que es a la teoría de evolución, qué pruebas existen, si en verdad existe ese proceso de la selección natural en el cual las especies se van mejorando a partir de la adaptación a los ecosistemas o acaso es hoy en día una hipótesis científica. Para poder hacer el debate lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a hacerlo más individual vamos a ir planteando argumentos referentes a la pregunta, al cuestionamiento que es, ¿existe la evolución de las especies? Podemos levantar la mano, habilitamos nuestro micrófono, planteamos un argumento a favor o en contra, dependiendo de nuestro punto de vista. Si creemos de que la evolución es un proceso que en verdad existe, qué pruebas hay presentes o hoy en día se puede tomar como una hipótesis científica. Pérez Alvarado levantó la mano. Sí, profe. Fíjese que yo estaba leyendo que en la teoría moderna sí existe la selección natural, pero no es la única causa para la evolución. Y también de que sí destaca un papel muy importante porque hace la formulación clásica de selección natural y establece las condiciones de un medio ambiente favorable. Pero ahora el concepto de selección natural se define por más preciso, como la reproducción diferencial de los genotipos en una población. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos un primer argumento referente a la evolución, de que hoy en día se está discutiendo el concepto de selección natural. Como bien sabemos, la teoría de Darwin es una teoría que surgió ya en el siglo XVIII, para ser preciso. Imagínense, comparado con hoy en día, ya pasaron cerca de 200 años, lo cual ha sufrido ciertas modificaciones y aún podemos decir que se encuentra en estudio. ¿Qué otros argumentos me pueden compartir referente a esta cuestión? ¿Realmente existe la evolución de las especies? Así como observó Darwin de que ciertos pájaros cambiaban su forma de su pico para poder adaptarse mejor y asimismo adecuarse al tipo de alimento que consumían. ¿Acaso será cierto este proceso? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué podemos argumentar? Podemos argumentar a favor o en contra. ¿Sí? ¿Qué podemos comentar al respecto? ¿Existirá este proceso de la evolución por selección natural? Ya que hoy en día se dice de que no hay pruebas suficientes de que el proceso evolutivo ha existido. Ya que como bien sabemos, hoy en día la gente cuestiona mucho de si venimos del mono o no, ya que vemos claramente de que no tenemos mucha vellosidad en el cuerpo, somos muy diferentes a ellos, pues ¿acaso será un argumento para decir de que la evolución no es un proceso que existe? Muy bien, Daniel, puede habilitar su micrófono y participar. Profe, en lo que estoy leyendo ahí de los tipos de selección natural había algo que resaltaba que dice que la selección natural puede actuar sobre cualquier rasgo de fenotípico heredable y cualquier aspecto en el entorno, incluso en la reproducción sexual del individuo y la competencia con los miembros, tanto como de su propia especie o de otra. Sin embargo, esto no aplica en la selección natural. Esta siempre sigue una dirección y respuesta
en la evolución adaptiva. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un aporte también a favor. Y en ese sentido, retomando aquellos puntos importantes y para ponerlos en cuestionamiento, se dice hoy en día de que existen más de 50.000 especies identificadas por los científicos. Sin embargo, aún existen muchas especies que no se han determinado su origen. Es muy inconcluso. Incluso hay ciertos organismos que son capaces de adaptarse a medio ambiente extremos, como el tardígrado. Pero ¿acaso será una prueba en la cual solo en algunas especies ha ocurrido evolución? Ya que nosotros hoy en día, si vemos claramente, ha pasado muchos años, miles de años, que apareció el ser humano. Sin embargo, seguimos siendo los mismos. ¿Acaso ocurrirá la evolución solo en algunas especies o en varias? Levantó la mano Wilfredo, ¿puede habilitar su micrófono? Hola, buenos días, profe. Con respecto a la pregunta, para mí, según lo que he leído, ¿verdad? Hay una teoría que se llama la teoría de Darwin, que se basa sobre la evolución de las especies. Entonces, esa teoría dice de que actualmente hay un sinfín de especies, ¿verdad? Entonces, esas especies, años con años, con el pasar del tiempo, va evolucionando genéticamente. Y ponen unos ejemplos, ¿verdad? De que dicen de que los elefantes, por ejemplo, son como el mamut, pero ya genéticamente cambiado. O sea, son de la misma familia, pero ya, ¿cómo se lo digo? O sea, genéticamente cambiado. Y también esta evolución indica de que solo los mejores seres vivos que mejor se adapten al ambiente podrán sobrevivir. Algo así, esa teoría. Entonces, para mí sí existe la evolución de las especies, profe. No sé si... Muy bien, muchas gracias. Tenemos un argumento a favor de la evolución de las especies. ¿Qué opinan los demás? ¿Hay algún argumento en contra? ¿Acaso choca? Porque en cierta manera hay otras teorías paralelas a la evolución, que es la creacionista. En cierta manera suele haber una confusión, a veces una mezcla de que hubo un proceso de creación, pero entonces la evolución, ¿cómo funcionará? Porque como les mencionaba, en el caso de nosotros los seres humanos, llevamos miles de años de aparecer, aproximadamente, según la datación de carbono, de los fósiles, de restos humanos, se estipula de que nosotros aparecimos tal cual tenemos nuestra apariencia hace unos 100.000 años. Imagínense, ya pasaron aproximadamente 100.000 años desde que aparecimos en la faz de la Tierra, ya propiamente con esta apariencia. Sin embargo, de esos 100.000 años hasta este día, vemos claramente de que en general nuestra anatomía, nuestra morfología sigue siendo prácticamente la misma. Es posible de que haya cambiado tono de piel, el pliegue de los ojos, en el caso de la población asiática versus nosotros que vivimos en América. Sin embargo, vemos de que no han ocurrido cambios drásticos, significativos que nos den hincapié de que la evolución únicamente fue un proceso en un cierto periodo de tiempo, pero luego no sigue ocurriendo. ¿O de qué manera sucederá? Ahí está la cuestión. ¿Qué opinan al respecto sobre ese planteamiento? ¿Acaso la evolución es solamente un invento de los científicos? Porque hoy en día se cuestiona mucho la evolución, de que cómo es posible que venimos de bacterias, de células diminutas, si nosotros somos tan grandes, tenemos otras dimensiones, complejidad. ¿Qué podemos afirmar al respecto? Bueno, Ruiz Orellana puede habilitar su micrófono y luego Basilio. Bueno, profe, en ese caso no estoy ni a favor ni en contra de esto, pero también quería mencionar que en algunas pruebas que han ahí tomado, por ejemplo, las pruebas biogeográficas, como ya mencionaba, puede ser de que algunas En clase. especies cambiaran su forma, si cambiaran también parte de su organismo para poder sobrevivir. Y en Algunos otros viejos no, podrán pero bien. otros sí. Este sí. Y también puede ser de que estas especies cambiaran según la región también por las circunstancias en las que pasaban, pero también a cierto punto estoy más a favor
de, de la idea de que ya alguien nos creó y ya nos creó de la misma manera y creó también a las mismas especies, ya de la manera como están. Ya hubo una gran variedad de especies y también fuimos creados de la misma manera. Muy bien, muchas gracias por su punto de vista. Tenemos un argumento neutro, en el cual, en otras palabras, se complementa la creación con la diversidad de especies, con la teoría de la evolución. Muy bien, excelente. Escuchamos a Basilio, que nos puede comentar al respecto. Yo personalmente, profe, me guío por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así que Jehová Dios nos ha creado. Y así como usted comentaba, muchas veces esta teoría de la evolución suele tener algunas lagunas, por así decirlo. Como usted mismo comentaba, quizás muchas veces se dice que venimos de los monos. Y si venimos de los monos, entonces, ¿por qué hay monos todavía, por así decirlo? ¿Por qué no siguen evolucionando? O si de igual manera nosotros hemos evolucionado, ¿por qué nos hemos detenido entonces? Y de igual manera, pues yo creo que Jehová Dios ha creado todas las especies que hoy conocemos. Muy bien, muchas gracias por su punto de Yo, vista. profe, Sí, dígame. sí, también como yo estoy a favor de lo que dice mi compañero Basile, que también yo también me apoyo en lo que dice la Biblia, y que pues también uno podría decir, no, es que los monos, pues el proceso genético ha ido como pues como desarrollándose más y por eso es que nosotros ya somos más inteligentes, pero no tiene mucho sentido porque siempre tendríamos que tener un mismo nivel genético. Y en cambio esto pasa mismo también con la teoría del Big Bang, que es que pues por un destello cósmico se creó todo, pero no, básicamente un destello cósmico no crearía tanto espacio en el universo. Entonces no tiene mucho sentido y de que además, si hay un destello genético, ¿quién creó ese destello genético? Básicamente tenía que haber sido Jehová Dios. Entonces, pues, yo estoy a favor de que haya un creador. Muy bien, excelente. Otro punto de vista referente a una complementariedad entre el creacionismo con la evolución de las especies. Y en general, solo para ir retomando los puntos que han mencionado, la evolución, como les mencionaba, es un proceso muy complejo. Ahora en día los científicos tratan de comprender cómo es que ciertas especies, como por ejemplo, bueno, nosotros los seres humanos, que somos una de las especies más cuestionadas en cuanto a su evolución, porque no conocemos aún completamente de nuestro árbol genealógico a gran escala en cuanto al genoma humano, y cabe aclarar de que en ese proceso se ha visto de que posiblemente, porque así ha comenzado lo que es el estudio de la evolución de las especies, como posibilidades y así también hipótesis, de que posiblemente nosotros, los seres humanos, provengamos de lo que es una rama de los primates superiores. Y es por eso de que en el caso de otros primates, como los chimpancés, los orangutanes, los bonobos, no continuaron lo que es el mismo ritmo evolutivo que en el caso de nosotros, los seres humanos. Por eso nosotros somos bien particulares, porque fuimos una rama que se desprendió dentro de la familia que hay de primates superiores y por tanto tenemos nuestras características muy particulares. Sin embargo, también se cuestiona mucho porque en el caso de esas otras familias de primates superiores, ¿por qué no continuaron la evolución? ¿Por qué se quedaron a ese nivel genético, de genotipo? Sin embargo, cabe aclarar de que las condiciones del ambiente, en específico el ecosistema, es lo que exige a una especie adaptarse y sufrir mutaciones, ya que en el caso de la evolución lo podemos ver en dos sentidos, o dos aspectos y mecanismos fundamentales para que ocurra este proceso biológico, que es la adaptación y la mutación. Como muy bien hemos visto, bueno, en Inglaterra se vio lo que es un evento curioso. Había una especie de mariposas que tenían lo que era un tono blanco, así era su tono natural. Sin embargo, por efectos del ambiente, por la alta concentración de dióxido de carbono, había lo que era un ambiente bastante contaminado. En el caso de esa mariposa sufrieron un cambio.
y ese cambio fue en razón de la coloración, se tornaron más oscuras, más opacas, para de esa manera conservar más lo que es el calor que proviene del sol, ya que esa capa de smog evitaba lo que era una correcta reflexión de la luz solar y por tanto incidía en lo que era su supervivencia. Por ende, y tampoco podemos descartar lo que es el proceso evolutivo, ya que puede complementarse con otras teorías. Sin embargo, hay cierta evidencia de que abre la posibilidad de que posiblemente este mecanismo sea un proceso basado en la selección natural y que esté a lo largo de miles de años dentro de cada una de las especies. ¿Algún otro aporte que puedan mencionar de los ya mencionados o abonar a lo que es a lo que se ha planteado? ¿Qué más me pueden mencionar al respecto? De los que no hemos participado aún. ¿Estamos a favor o en contra de la evolución? ¿O acaso se complementariedad con otras teorías? De los que estamos en línea, ¿qué me pueden comentar al respecto? Campos Melara, Kevin, Rodríguez, ¿algún aporte? Podemos participar en el chat o habilitar en nuestro micrófono. De igual manera, los que ya participamos, si tienen algún otro comentario que añadir referente a este planteamiento, ¿existe la evolución de las especies? Muy bien, Basilio, puede habilitar su micrófono. A mí me gusta mucho el ejemplo de que así como en la casa que estamos hoy, digamos, en la casa de cada uno fue creada o fue hecha por alguien, de igual manera, pues algo tan complejo como puede ser el planeta o uno mismo, también fue creado, pues, algo tan complejo que incluso hasta la ciencia muchas veces no logra explicar algunas cosas. Y me gusta mucho pensar en ese ejemplo, que así como una casa está hecha por alguien, de igual manera, nosotros. Muy bien, excelente. Y en efecto, como han mencionado, la evolución, como les planteaba, puede que se complemente con otras teorías. Como bien sabemos, nosotros, la especie humana, somos una especie muy única, muy particular en todo el universo. Incluso si en otra parte del universo existieran formas de vida inteligentes, fueran muy particulares, no serían idénticos a nosotros, ya que como les mencionaba, lo que es la evolución es un proceso muy particular, muy especial, que en cada uno de los bases químicas, en el caso de la Tierra, que la base química es el carbono, pues ha girado en ese sentido la evolución de las especies. Y puede ser de que en otras partes del universo la vida haya evolucionado con base a otro tipo de átomo y por tanto las características de esos individuos van a ser totalmente diferentes a nosotros. Y como les mencionaba, las posibilidades están presentes hoy en día. La evolución es un proceso que atañe a lo biológico, sin embargo, se complementa con otras teorías y posiblemente estén de la mano tanto lo que es el proceso evolutivo como un proceso creacionista. ¿Algún otro aporte a mencionar? De quienes no hemos participado aún, ya que se va a valorar mucho su participación. ¿Qué podemos añadir a esta cuestión? ¿Qué evidencia podemos mencionar referente al proceso evolutivo o así también agregar de que se complementa con otro tipo de teorías
son una suma de lo que son procesos biológicos y así también otros fundamentos de la vida. Buenos días, profe. Muy buenos días. Yo lo que tengo que decir acerca de la evolución, más bien sería como dejando un poco de lado al ser humano, sino que hablando siempre con lo de los animales, con la teoría de Darwin. Así como lo dijo Wilfredo, los animales han venido sufriendo cambios en su genética, por ejemplo, como él había dicho, como en los mamuts, ahora en día vendrían siendo como los elefantes hoy en día, ¿verdad? Entonces ha sido como una descendencia con modificación en todo su aspecto genético, aunque su figura vendría siendo casi idéntica. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para retomar ese planteamiento, no sé si ustedes ya han visitado el Museo de Historia Nacional y así también de Historia Natural. Están ambos complementos tanto de la historia social como natural, que es el Saburo Irau, que es un parque también. Pues allí en ese museo se encuentran lo que son restos fósiles, específicamente de acá, de nuestro país, de perezosos gigantes. Acá en nuestro país era un puente biológico entre lo que es el sur de México y así también Sudamérica, en el cual transitaban mamuts y así también perezosos. Pero esos perezosos se parecen y tienen mucha semejanza a los perezosos que conocemos hoy en día. Sin embargo, por ser de la era jurásica, eran gigantes, tenían un tamaño mayor a 3 metros de altura debido a lo que es el ambiente. Más que todo estaban orientados su proceso adaptativo a las condiciones del ambiente. Pues todas esas evidencias que podemos encontrar en los fósiles, como también en los dientes de sable, que también existían dentro de lo que es nuestra área territorial, son evidencias de que posiblemente las especies que conocemos hoy en día tienen un ancestro en común. Como todos sabemos, y precisamente nosotros que venimos de nuestros padres, pues a nivel de especies podemos denominarlo de que venimos de otras especies anteriores. Y esas otras especies anteriores han venido suscitando lo que son mutaciones en su interior, en su material genético, que han generado cambios a nivel de apariencia, a nivel morfológico, así también anatómico, dependiendo de las nuevas necesidades del ambiente. Porque hay que recordar que el ambiente exige a la especie. Así, por ejemplo, para darles un dato, en el caso de las personas africanas o que viven en lo que son ambientes desérticos, ¿cuál es la adaptación que va a sufrir su cuerpo, su piel? El cambio de coloración en la piel. Se va a tornar más oscura debido a que va a generar lo que es una barrera para evitar quemaduras severas del sol, ya que las personas con una piel blanca les costaría más adaptarse a una situación en la cual o un ambiente en el cual haya mayor radiación solar, como es en el caso de los desiertos o ambientes de ese tipo. Así también podemos decir de que aparte de lo que es ese ejemplo mencionado, en el caso de las personas asiáticas, como todos conocemos, tienen pliegues a nivel de sus párpados, pues esos pliegues han surgido a partir de un mecanismo de evolución, en el caso del ambiente donde viven ellos. ¿Por qué? Porque allá hay mayor refracción solar y por tanto los pliegues permiten en cierta manera generar un filtro natural de la luz solar. En cierta manera son como una barrera para lo cual no afecte tanto su retina y así también es un mecanismo de adaptación a ese ambiente en particular donde ellos viven. Por eso, como muy bien sabemos, las personas que viajan en el mundo y así también si hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países o así también hemos conocido de experiencias de otras personas, claramente nos dicen de que el primer cambio que sienten es en cuanto al tiempo. También el clima, pues todas esas sensaciones que se perciben de cambio cuando nos movemos de un ambiente en el cual estamos totalmente adaptados, como en el caso acá en El Salvador, un clima tropical, cálido, mientras si vamos a Estados Unidos o por ejemplo,
a lugares en los cuales hay bajas temperaturas, como Canadá, vamos a sentir totalmente la diferencia, porque vamos a llegar a un ambiente totalmente diferente al cual estamos adaptados. Y prácticamente ese es el fundamento de la evolución, la necesidad de adecuarse de una especie, de un ambiente a otro. Y si es capaz de adaptarse, va a continuar lo que es su línea genética en el proceso evolutivo. Muy bien, ¿qué otros aportes pueden mencionar? Bueno, me comentan en el chat que a medida que fue pasando el tiempo, se fueron dando cambios en el ambiente, por eso las especies han ido evolucionando para adaptarse a las condiciones y poder sobrevivir. Muy bien, y en resumidas cuentas, así podemos definir y tipificar el proceso evolutivo. Con el pasar del tiempo, el ambiente, sea por un meteorito, como en el caso de los dinosaurios, y las especies posteriormente que sufrieron lo que es ese cambio en el ambiente, les tocó adaptarse. Y aquellos que no fueron capaces de adaptarse, lastimosamente no sobrevivieron. Sin embargo, los que sobrevivieron continuaron lo que es la evolución con su línea genética. Para ir cerrando lo que es esta participación en el debate virtual, vamos a ver unos anexos referentes a la teoría evolucionista, solo para darnos un panorama de cómo funciona lo que es esta teoría. Primeramente, ¿quién la inventó? El inventor fue Charles Robert Darwin. Él vivió en el lapso de tiempo de 1809 a 1882. Él fue naturalista, en otras palabras, le gustaba las cosas naturales. Él miraba un pájaro, se quedaba detenidamente observándolo, horas tras horas, su comportamiento, así también otros tipos de animales. Pues él recorrió el mundo a través de un barco, iba a los islotes, iba así también a los caños y entre otros ecosistemas para poder observar las diferentes especies. Y específicamente, él realizó su descubrimiento de la selección natural en las Islas Galápagos, en Chile. Él observó ciertas especies de pájaros y a partir de ello dedució de que posiblemente hay un proceso evolutivo porque esta especie cambió a partir de una necesidad que se encontraba en su entorno. Y es allí como apareció el concepto de selección natural, que es la base para lo que es la evolución de las especies. Asimismo, dentro de esta teoría científica, que es una teoría que aún se está desarrollando, se encuentran con diferentes pruebas o evidencias. Una de ellas son los órganos homólogos. Como vemos acá en pantalla, tenemos la comparación de lo que son extremidades de diferentes mamíferos. Tenemos el ser humano, el caballo, el murciélago y la ballena. Y un aspecto importante a resaltar es la estructura. Todos, tanto nosotros los humanos, los caballos, murciélagos y ballenas, contamos con escápula, que es donde se sitúa lo que son los omóplatos, que es un tipo de músculo. Así también poseemos falanges, que son la base de nuestros dedos. Nuestros dedos prácticamente, el nombre a denominar son falanges, pues también tienen una estructura similar a las falanges los caballos, los murciélagos, como vemos acá, su estructura esquelética, y así también las aletas de las ballenas. Vemos claramente de que hay una similitud en cuanto a los componentes que constituyen lo que es esa extremidad de cada uno de estos mamíferos, incluyéndonos nosotros, y por tanto, a partir de esa semejanza, se ve claramente de que ha habido un proceso evolutivo bastante común, en el cual todos, posiblemente las especies, provenimos de un ancestro que compartió lo que es nuestro material genético y así también se ha dividido en diferentes ramas evolutivas. Así también podemos añadir otro tipo de pruebas como las pruebas fósiles. Dentro de los fósiles, el más destacado es el Archaeopteryx. Este fósil es la transición de reptil a ave. Como todos sabemos, las aves y así también nosotros provenimos de reptiles. En cierta manera tenemos algunos vestigios como la coxis, que es una parte de la columna vertebral, que es un extremo, un exceso que hay de la columna. Y a partir de lo que es este fósil del Archaeopteryx, es como surgieron las aves. Este es un fósil muy antiguo, incluso el más antiguo que se ha descubierto, el cual tiene aproximadamente unos 500 millones de años. Una prueba
de lo que es la explosión del Cámbrico, en el cual se diversificaron las especies. Así también hay otro tipo de pruebas, como en el caso de las embriológicas, como vemos acá en pantalla. Permítanme, ya lo voy a plantear. Como en el caso de las pruebas embriológicas. En el caso de las pruebas embriológicas tenemos acá una comparación anatómica y así también del proceso embriológico entre 4 especies. Tenemos nosotros los seres humanos, los conejos, los pájaros y así también los tiburones. ¿Y qué sucede en el proceso embriológico? Todos parten de lo que es un gameto, de una constitución de gametos que es el cigoto. Y luego pasa un proceso en el cual se genera lo que es una ninfa o una forma del embrión parecida a lo que es una larva. Luego evoluciona a lo que es al feto hasta ya la constitución de cada una de las especies. Por tanto, vemos claramente de que somos muy parecidos en cuanto a nuestra forma embriológica con un pollo, para ponerles un ejemplo, o así también un pájaro, un conejo, o en el caso de un tiburón. Tenemos características muy homogéneas, muy parecidas. Por tanto, para los científicos es una evidencia también de la posibilidad de que la evolución tiene lo que son líneas diferentes, sin embargo, compartimos semejantes procesos biológicos. Y también tenemos otro tipo de pruebas como son las pruebas biogeográficas, en las cuales tenemos acá el ejemplo del camello. Todas las especies de camellos del mundo provienen de lo que es el dromedario. Es la primera especie constatada que tiene más de 5.000 años. Pues su origen fue en lo que es el norte de África, en zonas desérticas, y a partir de ello se empezaron a diversificar. Tenemos, por ejemplo, los camellos de Asia que tienen diferente apariencia, sin embargo, mantienen una misma característica anatómica. Así también tenemos la vicuña en Sudamérica, el guanaco, la alpanaca y así también lo que es la llama, que son especies, en este caso, de camellos que se han adaptado a cada uno de sus ambientes. Como sabemos, en Sudamérica el ambiente es totalmente diferente al que se sufre en lo que es en África. Por eso el tono de lo que es el dromedario comparado al tono que tienen los camellos que se han adaptado al ambiente asiático. Vemos claramente de que cada uno tiene sus características particulares dependiendo de la zona geográfica en el cual vivan. Como bien vimos, el proceso evolutivo consiste prácticamente en adaptación a cada uno de los ecosistemas. Muy bien, no sé si tiene algún otro aporte referente a la evolución, ya que con ello vamos a dar por cerrado lo que son los anexos. Bueno, me comentan en el chat de que en nuestro país hay pruebas fósiles que se encuentran en el sitio paleontológico del río Tomayate. Muy bien, precisamente en el río Tomayate, en Apopa, se encontraron los restos de lo que es el perezoso gigante, que vivió y así también hacía puente biológico acá en nuestro país, como también algunas especies de mamuts, lanudo, se encontraron también en el río Tomayate. Acá en el país contamos con diferentes restos fósiles referentes a grandes animales que vivieron y han pasado un proceso evolutivo, pero hace millones de años. Ya están extintos en cuanto a especies, sin embargo tienen otras líneas evolutivas como hoy en día cada una de las variedades que se ha adaptado a cada una de sus zonas geográficas. ¿Algún otro aporte, duda referente al debate virtual o así también de la prueba de la evolución? De manera general, podemos concluir de que la evolución es un proceso biológico que posiblemente ha existido y sigue existiendo. Sin embargo, en el caso de la evolución de las especies, como vimos claramente en otros puntos de vista, se puede complementar con otras teorías. No es una teoría apartada que únicamente los científicos utilicen para cuestionar lo que son otras teorías, sino que se complementa. Como bien hemos estudiado, parte de lo que es la teoría, es una teoría que aún está en desarrollo, los científicos aún están
comprendiendo cómo es que existen tantas especies y así también cómo cada una de las especies se adaptaba con una de sus condiciones ambientales. Por tanto, podemos afirmar de que el proceso de la evolución es un proceso existente, sin embargo, aún se está conociendo más a profundidad cómo ocurre y así también cuáles son los mecanismos más precisos, aparte de los ya conocidos como la selección natural, que permiten la diversificación de las especies. ¿Alguna otra conclusión que puedan aportar? ¿Duda, pregunta para ir cerrando la sesión, ya que estamos prácticamente en el último minuto? Profe, ¿y los apuntes siempre en el grupo? Sí, por favor, en general será una conclusión que hayan logrado con lo que es el debate virtual. Puede ser de media página la conclusión referente a lo que hemos abordado en el debate, como también de los anexos. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, vamos a dar por cerrada la sesión. Muchas gracias por su asistencia, así también agradeciendo su puntualidad y su presencia dentro del desarrollo de esta actividad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención dentro del proceso de clases. Espero verlos hasta una próxima sesión y cualquier duda o pregunta referente a lo que es a los procesos que estamos llevando a cabo, siempre estamos a la orden para ayudarles. Que tengan un buen día, cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima sesión. Feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Adiós. Ya, profe. Adiós.